Buenas tardes, bendiciones. Estamos en la reunión de jóvenes y vamos a iniciar la palabra. Pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta tarde que digamos clase de bendición, pidiendo que seas tú cuidando de nosotros día a día, Señor. Que seas tú inspirando esa palabra que venga de ti, Señor, que todo sea inspirado por y para ti, Señor, y que nada esté hecho para obligarnos a nosotros, Señor, sino que todo tenga su propósito, Señor, y todo se cumpla, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy se llama Jóvenes con propósito. Empezaremos leyendo Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Leamos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Voy a seguir leyendo hasta el 14. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice el Señor. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llegar. Muchas veces, cuando estamos en la etapa de la adolescencia, es un momento en el que empezamos a redefinir nuestra identidad. Es una etapa muy importante de nuestras vidas en las que tenemos que elegir qué es lo que queremos estudiar, nos definimos en muchas ocasiones por las notas, elegimos a nuestro grupo de amistades y también qué tanto influye la sociedad en nosotros. Hay muchas personas que a lo mejor por sacar malas notas piensan que no valen para nada o que se juntan con las personas equivocadas y dejan perder sus sueños. Personas que creen que no tienen propósito, que no saben qué hacer con sus vidas y en una edad en la que nos enseñan a competir entre nosotros y nos dejan en claro que debemos tener siempre claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es algo que genera mucha inseguridad y mucho conflicto. Pero debemos saber que a pesar de todo, Dios tiene un plan para nosotros, Dios se acordó de nosotros y ahí siempre nos podremos refugiar. Cuando nos sintamos inseguros, insuficientes, Dios siempre estará con nosotros. Amén. Tienes que ser consciente que Dios no solo te ama, sino que tiene un propósito para ti. No eres inservible, no eres inútil y tal vez te sientas inseguro porque hay cosas que a lo mejor no se te dan bien. Si nos ponemos en el ámbito académico, hay personas a las que no se le dan bien las mates, los idiomas. A mí, por ejemplo, nunca se me ha dado bien historia. Y eso era algo que siempre, en cierto modo, me ha dificultado porque todos el resto de mis compañeros acababan muchísimo mejores notas que yo en esa asignatura y a mí me hacía sentir un poco menos. Pero debemos saber que nuestras carencias no nos definen como personas, sino que Dios siempre tiene preparado algo para nosotros, siempre nos da virtudes y en eso tenemos que enfrascarnos, porque Dios se acordó de nosotros. Amén. Seguimos con Salmos 139, 14. Salmos 139, versículo 14. Salmos 139, versículo 14. Amén. Amén. Dice así: Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Si leemos la primera parte, dice: Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Es evidente que el salmista se dirige directamente a Dios, que estas palabras van
para el creador del universo, para el creador de todo, que es Dios. Somos capaces de admirar la naturaleza, el cielo, tanto en el atardecer, el amanecer, las estrellas, en el día, las nubes, todo parece pintado, todo se ve muy bonito. Nosotros debemos saber que entre todas esas maravillosas obras de Dios también estamos nosotros. La adolescencia es una etapa en la que muchos empiezan a tener también inseguridades, no solo por su intelecto, sino también por su físico, por sus gustos, que si esto me va a hacer quedar como un raro, que si esto, que si lo otro, o ay, es que eso, tengo más masa muscular que mis compañeras, ay, es que comparada con las otras estoy demasiado flaca, ay, es que son muy altos, es que son muy bajos. Nosotros debemos saber que primero que todo nosotros somos una obra en formación, porque tú en la adolescencia todavía te estás formando, tanto como persona como biológicamente, todavía estás creciendo. Y lo segundo que debemos saber es que Dios lo crea todo perfecto. No debes sentirte inseguro, y esto yo lo digo desde mi propia perspectiva, porque yo soy una persona muy baja en la estatura, y desde que era pequeña, en cuanto entré al instituto, tuve un montón de inseguridades sobre mi altura. Que si era más baja que todos los demás, que si esto, que si lo otro. Pero llegó un momento en el que dejé de sentir esas inseguridades porque digo, no tiene nada de malo que no siga creciendo porque Dios me ha creado como soy. Si Dios ha decidido incluso algo tan simple como tu altura, tu color de pelo, tu color de ojos, eso es perfecto. No es cuestión de compararnos con los demás y sentirnos menos, porque Dios a cada cual le ha creado de una forma distinta. Amén. Y si Dios te ha creado, eres una obra maravillosa. Gracias. Te veas como te veas. Seguimos con 1 de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Vale. Dice así. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchas veces cuando somos jóvenes nos dicen palabras como, que yo personalmente he escuchado, como, ay, sois unos ninis, esto, lo otro, porque evidentemente comparado con los adultos no es que hagamos menos, pero hacemos cosas diferentes. Pero debemos saber que, como bien he dicho antes, estamos en formación, estamos en un proceso constante para convertirnos en algo en un futuro, como por ejemplo nuestros estudios, para posteriormente convertirnos en profesionales. Y somos adolescentes primero para luego convertirnos en adultos. Amén. No debemos sentirnos menos porque somos más pequeños que el resto, por nuestra edad. Nuestra edad no tiene por qué dictaminar nuestra madurez ni tampoco nuestra relación con Dios. Gracias. Porque Dios te puede usar desde muy pequeñito o empezar a usarte desde muy mayor. No hay una edad para eso. Hay personas que conocen a Dios desde la cuna, personas que conocen a Dios en la adolescencia, en su juventud o incluso ya de mayores. Amén. Pero eso no les hace menos que el resto de cristianos. Porque una vez lo importante es conocer a Dios, porque ahí es cuando todos nos convertimos en hijos de Dios. Eso es lo importante, no cuando le conoces o nada por el estilo. Y eso no significa que tengas que ser menos o ser más joven, porque Dios te puede usar, Dios te puede dar sabiduría y te puede revelar y también te puede usar para hablar a otras personas, Amén. independientemente de tu edad. Y lo volvemos a leer que dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Por qué matizo esta última parte? Porque en los institutos, universidades, colegios, son lugares en los que predominan mucho rangos autoimpuestos entre los adolescentes, ¿no? Que si ves esta clase de dibujos eres un raro así que todos te apartan, que si tienes esta característica así que todos te molestan, o
si fumas, bebes y te vas de fiesta eres de los guays, pero debemos saber que esas construcciones sociales no tienen que ser lo que dictamina nuestra forma de ser, sino que nosotros tenemos que ser un ejemplo de Jesús. Amén. ¿En qué? En conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que no seamos nosotros los que se dejan llevar por la corriente, sino que nosotros arrastremos con la corriente que viene de Dios. Amén. Una frase que me ha apuntado es que incluso los errores tienen propósitos. Uno lo puede llegar a pensar que, ay no, me he equivocado, se acabó el mundo, pero no es así. Y eso lo podemos leer en Romanos 8:28. Vale. Romanos 8:28. Amén. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Todas las cosas obran para bien. Que a lo mejor las cosas no salen como uno se esperaba y se desanima. Amén. Puedes sentir, pero no dejes que tus emociones te controlen. Te puedes caer. Hay un ejemplo que es, por ejemplo, te encuentras una piedra por el camino, te tropiezas con ella y te caes. Duele, te has raspado, la herida duele, la que te has hecho. Pero lo importante es que te levantas y aprendes a mirar y no vuelves a tropezarte con otra piedra. Amén. En cambio, si nunca te tropiezas con ella, pues bien por ti, porque no has tenido que pasar por ello. La cuestión es que una vez que uno se equivoca y rectifica, aprende de lo que le ha pasado y no vuelve a hacerlo. Por eso incluso los errores, nuestras equivocaciones y nuestros defectos también nos ayudan a mejorar día a día. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 8. Santiago 4:8. Amén. Vale. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos y vosotros los indecisos, purificad vuestros corazones. De aquí me he apuntado dos frases importantes. Una es lo que muchos hemos podido llegar a pensar, que dice así: tengo que hacerlo bien para que Dios me quiera. Muchos, que no solo nos pasa a los adolescentes, sino también a los adultos, sobre todo los que acaban de conocer a Dios, te has llegado a equivocar, has cometido errores y defectos, y luego piensas, no, estoy demasiado sucio para acercarme a Dios, soy demasiado imperfecto, no estoy capacitado. Pero debemos saber que Dios es el que nos capacita. Amén. Y es el que nos forma, y con Él todas las criaturas son hechas nuevas. Nuestros errores no nos definen, lo único que nos define es qué hacemos con ellos. Amén. Algo que hablé recientemente con mi madre fue cuando nos enteramos de algo que no estaba bien. Y yo le dije, no es importante lo que hicieras de aquí al pasado. Lo importante es que ahora que sabes que algo que se estaba haciendo estaba mal, ¿qué es lo que tú haces con esa información? Una vez que tú sabes que lo que estabas haciendo estaba mal, ¿qué haces? ¿Decides seguir en ello? ¿O decides darle punto final y vivir con las consecuencias, pero rectificar? Esa es la parte importante. No debemos pensar constantemente en que debemos hacerlo todo perfecto, porque lo único perfecto en este mundo es Dios. Si nosotros buscamos la perfección, lo único que vamos a hacer es afanarnos y estar en un constante disgusto con nosotros mismos. Y yo lo digo por personal experiencia, porque yo soy una persona que se ha autoexigido tanto, que cuando era pequeña llegaba un punto en el que cada vez que me equivocaba me daban ataques de ansiedad. Se suspendía un examen, cada vez que suspendía un examen no podía ni respirar. Pero luego empecé a entender que es algo
que también forma parte de la vida. Equivocarte, caerte y volver a levantarte, también forma parte de la vida. Y eso no te hace menos, te hace humano. Y humanos somos todos. Lo importante no es equivocarte o no, es qué haces con ello. Y la otra frase es, Dios ya me quiere, por eso quiero acercarme a Él. Dios no espera que seamos perfectos, porque Él sabe que no somos capaces de ser perfectos. Pero si tú realmente amas a Dios y eres consciente de lo que Dios ha hecho por ti, tú buscas hacer el bien. ¿Que te equivocas día a día? Pues sí, es inevitable. Pero que das lo mejor de ti para estar más cerca de Dios, Dios también tiene en cuenta eso. Porque no es solo lo que hacemos, sino la intención con lo que lo hacemos. Amén. Seamos conscientes de ello. Y para finalizar, tengo una pregunta. Cada cual la responderá en su intimidad, no hay que responderla en voz alta, solo pensarlo. Dice así, ¿estoy viviendo según lo que otros esperan de mí o según lo que Dios quiere para mí? Bueno, hasta aquí la palabra. Vamos a dar paso a la oración final. Que Dios les bendiga. Amén.